Hola, ¿cómo estás, Dianita? Excelente noche para todos. Son las 8 de la noche. Hoy tenemos un tema que es bastante tabú, difícil que las personas, que los pacientes consulten. Muchas veces sí consultan, pero inadecuadamente. Muchísimas veces, pues, los especialistas no sabemos manejar el caso. Y nuestros pacientes pasan años, meses, padeciendo de estos problemas sin que, hola Beto, mi amor, yo también te extraño muchísimo, sin que nos puedan ayudar. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ya le voy a enviar acá la invitación para que se pueda unir con nosotros, porque ella es realmente la que nos va a ayudar con este tema, que nos va a ayudar a despejar muchísimas dudas y que nos va a poder dar una manito. Hola Loraina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yaisira? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy contenta de tu invitación y agradecida. Bueno, les voy a presentar a la doctora Noraida Matos. La doctora Noraida Matos es psicólogo clínico, pero ella tiene una maestría en el tema que nos compete hoy, en sexología, que yo sé que es un como les estaba comentando, difícil de abordar, pero muy importante, es un motivo de consulta o es una patología frecuente, no un motivo de consulta frecuente, porque a las personas les cuesta consultar. Al paciente le cuesta consultar y muchas veces no sabe por qué. Pero yo no la voy a presentar más, Loraida, preséntate tú, ayúdame aquí. Dame la manito porque el tema es tuyo. A ver, ¿qué quieres que te diga? Me presento. Bueno, soy Noraida Mato, soy psicólogo clínico, soy sexóloga, terapeuta de pareja, bueno, con casi 30 años en ejercicio de la profesión. Y bueno, aquí estoy dándole una manita también a todas estas personas que están interesadas en el tema, que de alguna u otra forma se han visto afectadas por el problema de dolor y de vaginismo que una cosa va trayendo a la otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos presentes, aportando un granito de arena para, bueno, resolver sus dudas y ayudarlas en lo más posible, tanto a ustedes mujeres como a los chicos que nos estén oyendo, que tengan parejas que estén en esta situación. Ok, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción para todos aquellos pacientes para poderlos introducir en el tema, porque siempre converso de piso pélvico y piso pélvico tiene un gran abanico de patologías. Entonces voy a comenzar con mi dibujito de siempre, mostrándole el piso pélvico, y son estos músculos que vemos como que si quisiéramos mirar la pelvis desde abajo, y estos músculos tapizan, son los que forman ese suelo. Tienen una función de sostén, de defecación, de micción, pero el tema que nos compete hoy es el tema de la sexualidad. Estos músculos también permiten una adecuada sexualidad tanto en damas como en caballeros y también permiten la reproducción, porque si no hay un adecuado movimiento de esta musculatura, pues no se puede, no se permite lo que es el trabajo de parto y no se puede dar el alumbramiento que pasa con algunas pacientes. Entonces, la afectación de los músculos del piso pélvico, bien sea porque el tono se aumenta muchísimo, que son los casos de la dispareunia y del vaginismo, que es en donde hay mucho, está muy tenso esta musculatura del piso pélvico, e impide el coito, impide inclusive en el vaginismo, impide la penetración, o cuando tenemos mucha flacidez de los músculos, podemos inclusive tener anorgasmia, orgasmos retrasados, y en los caballeros se pierde la capacidad de la erección y el tiempo de erección no es el adecuado. Noraida, generalmente las pacientes cuando acuden a la consulta me dicen, es que yo tengo, no sé, 15 años con este problema, desde que me casé, yo no tengo placer sexual y no sé lo que es un orgasmo y yo tengo dolor. ¿Con qué frecuencia te llegan esos pacientes a la consulta? Te perdí. ¿Cuál fue la pregunta?
Las pacientes con dolor para el coito, con vaginismo, ¿con qué frecuencia acuden a la consulta? Mira, más o menos una de cada 5 mujeres que va a consulta sexológica es la que acude por vaginismo. Es más o menos esa frecuencia. Es un trastorno más alto de lo que realmente la gente piensa, ¿no? Hay bastante frecuencia y he leído en ciertos estudios que me parecen un poco exagerados dentro de la literatura en España, en donde llega del 10 al 12% de las mujeres en España, eso fue lo que leí. Me pareció demasiado alto. ¿Ha sufrido o está sufriendo de problema de vaginismo? O por lo menos de dolor durante la relación sexual. Me parece extremadamente alto, ¿no? Habría que evaluar cuáles son la cantidad de causas que generalmente están presentes para que esa incidencia se dé tan alta en algunos países. Sé, por ejemplo, que en los países musulmanes, países con muchas restricciones a nivel religioso y cultural, hay mayor incidencia, pero poco número de tratadas y de tratamientos, ¿no? Sí, sí, sin embargo, no es la única literatura, porque sí se reporta que para el 2050, más o menos el 40% de la población femenina mayor de 50 años va a tener alguna disfunción del piso pélvico y que más o menos el 25% va a ser disfunción asociada a la sexualidad. O sea que no es la única literatura. Yo lo que sí se sabe es que esto está subestimado porque al paciente pues le da un poco de vergüenza consultarlo y muchísimas veces no lo consulta y muchas veces pues la consulta es al especialista inadecuado y no se resuelve. Entonces quizás no esté tan exagerado, sino que lo que tenemos es una subestimación de todas estas estadísticas. Entonces, Es así. por aquí ya están comenzando a preguntar. Causas, porque el vaginismo es causado, para explicarle a los pacientes, el vaginismo es causado por un aumento del tono semicierra, la musculatura del piso pélvico que pasa por las paredes laterales de la vagina y me impide inclusive, cuando van a la consulta, me impide el tacto vaginal. Yo no puedo realizar el tacto porque está la contracción que se produce en estos músculos del piso pélvico que no se puede ni siquiera realizar tacto, las pacientes no se pueden colocar tampones y es imposible tener actividad sexual. Pero siempre me preguntan las pacientes, ¿qué es lo que me está causando el vaginismo? ¿Cuáles son aquellos factores que me están llevando a esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿En dónde comenzó mi problema? Porque no entiendo, ellas no entienden, por supuesto, y si no llegamos como que, porque yo las puedo rehabilitar o las podemos rehabilitar, un terapeuta las puede rehabilitar, pero ¿cuál fue la guindita del pastel que me desencadenó todo este problema? Claro, fíjate, habría que también tener datos sobre lo que es la dispareunia, porque generalmente la dispareunia, que es el dolor persistente y recurrente durante la relación sexual, ¿no? Justo antes, durante o incluso después de realizar el coito, ¿no? Generalmente la dispareunia tiene una alta incidencia de factores médicos, de factores físicos, ¿no? Por ejemplo, como tú estabas nombrando, bueno, hay causas infecciosas, causas medicamentosas, la posmenopausia, poscirugías, desórdenes urológicos, etcétera. Entonces, después que la mujer empieza a presentar muchas veces esta dispareunia, pues empieza a tener un miedo descontrolado en tener la relación sexual y los músculos que están, los perineales, los músculos pubococcígeos, se contraen involuntariamente, no permitiendo entonces la entrada del pene o haciéndola extremadamente dolorosa, casi que imposible de penetrar, ¿no? Entonces, muchas veces las causas biológicas se convierten en psicológicas, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando el vaginismo es secundario, es decir,
que ha transcurrido un tiempo, una vida sexual normal y después se adquiere el trastorno. En cambio, cuando el trastorno de vaginismo es primario, generalmente se debe a causas más psicológicas que fisiológicas, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de causas psicológicas, bueno, están problemas relacionados con el aprendizaje sexual, sentimientos de culpabilidad, factores traumáticos, relaciones dolorosas, abuso sexual, violaciones, problemas dentro de la pareja, estrés, desconocimiento de la propia respuesta sexual, cómo funciona tu cuerpo. También hay concepciones culturales, tabúes religiosos. He visto también, por ejemplo, temor extremo al embarazo, rechazo de la autoimagen, que no me gusta como soy, cómo me veo, sentimientos de culpabilidad, visión negativa de la sexualidad, fobia a la penetración, depresión, pero sobre todo el problema quizás primario dentro de la psiquis de la persona es que, bueno, toda esa cantidad de factores que he nombrado generan estados muy avanzados y muy grandes de ansiedad, ¿ok? Porque finalmente la ansiedad es la que está produciendo todo este tipo de reacción en nuestra musculatura pélvica, ¿no? Fíjate que lo que me acabas de decir de ansiedad es muy común, que es lo que me mencionan las pacientes cuando llegan a mi consulta. Es que la doctora o el médico que me atendió me dijo que todo era psicológico, que todo era mental y que tenía que relajar. Pero todos, tú y yo sabemos que eso no es así tan sencillo decirle a una persona, mire, relájese, deje la ansiedad y vaya y tenga su actividad sexual. O sea, eso no funciona de esa manera. Eso, de hecho, muchas de las pacientes tienen más de 10 años de tener estos trastornos y una enfermedad de 10 años, pues no vamos a pretender que ella la va a poder manejar sola y que ella sola o él solo, porque los caballeros también tienen disfunciones de este tipo, va a poder resolver su problema. Entonces, si bien es cierto que hacemos rehabilitación para mejorar la actividad de estos músculos, si yo no lo abordo contigo, con un especialista como tú, no lo voy a poder resolver. ¿Cómo es estas terapias para que el paciente más o menos entienda cómo es la terapia conductual cognitiva para poder resolver este tipo de problemas? Bueno, fíjate, no solo es terapia cognitivo-conductual lo que se utiliza en la consulta, ¿no? Eso tiene que ir generalmente acompañado, tiene que haber un enfoque multidisciplinario con médico, fisioterapeuta, psicólogo y sexólogo. Y en mi caso, que yo soy psicosexóloga, soy psicóloga y sexóloga, pues hago ambas modalidades, ¿no? Pero finalmente, el enfoque cognitivo-conductual, en donde también hay reestructuración cognitiva, es decir, se modifican ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas creencias que la persona tiene acerca de la sexualidad, de su cuerpo, de la función sexual. Ideas o creencias que son absurdas, están fuera de las nociones científicas. También, obviamente, hay concepciones religiosas que definitivamente hay que respetar cualquier tipo de religión que nos llega y, bueno, abordarlas desde un punto de vista humano, en donde pues podamos hacer algún tipo de intervención sin menoscabar sus propias creencias, ¿no? Sobre todo las creencias religiosas. A nivel emocional, muchas veces viene acompañado bueno, con ese nivel de frustración, de rabia, sobre todo cuando viene producida por traumas, abusos sexuales, etcétera. Entonces, bueno, el abordaje psicológico tiene que estar presente en este caso, eh, además de una educación psicosexual. Se le suman entonces ejercicios específicos de relajación y el tratamiento, digamos, psicosexual, que es la desensibilización, se basa principalmente en la desensibilización sistemática. Es decir,
aproximaciones sucesivas a lo que finalmente queremos, que es la penetración, pero ir poquito a poco, pasito a pasito, aproximándonos poquito a poco a esa meta final. Es decir, entonces, si lo que queremos es introducir un pene para que haya un coito normal entre la pareja, pues entonces primero empezamos con un objeto que es chiquitico, o vamos a decir del tamaño de un dedito meñique, aproximándolo progresivamente para que vaya bajando ese nivel de ansiedad, donde la relajación que se logre baje el nivel de dolor, etcétera, hasta que se sienta cómoda, vamos a decir, con ese dedito. Sin embargo, hay una serie vamos a decir, aparatitos o artefactos que son especiales para tratamientos sexológicos, se llaman dilatadores, ¿ok? Esos son como pequeños cilindros de diferentes tamaños que van en orden de tamaño, unos muy pequeñitos y delgaditos, hasta que tenga uno más o menos del tamaño de un pene promedio, en donde entonces progresivamente vamos semana tras semana aumentando el tamaño junto con todas estas características de lo que es la terapia psicológica, y que, bueno, finalmente el índice de la frecuencia vamos a decir, curación o de sanación del problema es muy cercana al 100%. Es quizás una de las terapias más efectivas para la parte sexual. Entonces, claro, si se llega al final, si se trabaja lo suficiente, si se cumple con el compromiso real de realizar los ejercicios, se involucra a la pareja, por eso también es muy importante involucrar a la pareja. Han habido, y realizar obviamente los ejercicios, por ejemplo, los ejercicios de Kegel son importantísimos tanto a nivel psicológico como conductual, como médico, entrenar bien esos músculos para poder entonces disminuir esa hipertonía de la musculatura pélvica. ¿Okay? Han habido otros tipos de tratamientos que no son tan efectivos como por ejemplo la hipnoterapia, arteterapia, cosas un poco, o incluso a nivel médico, he visto médicos que utilizan láser, que utilizan botox, que utilizan, bueno, una serie de artilugios que a lo mejor funcionan, ¿ok? Pero, por ejemplo, el botox, y tú tienes mucha más Experiencia en eso. que experiencia en el área médica, pero lo que he visto en mis pacientes que han utilizado Botox es porque quieren salir embarazadas y no lo han podido hacer, entonces buscan soluciones rápidas. El Botox paraliza la musculatura y entonces, bueno, permite la introducción del pene. El problema está en que, primero, el Botox dura pocos meses. Y segundo, al paralizar la musculatura no hay posibilidad de orgasmo. Exactamente. Eso era lo que quería aclarar para los pacientes, que es muy importante siempre lo que es la rehabilitación del piso pélvico, porque me va a permitir restaurar la función, que es lo que a usted le interesa, y poder tener calidad de vida, porque salud sexual pues también entra dentro de los estándares de calidad de vida. Si usted no tiene una adecuada salud sexual, pues no tiene una salud plena, no está completa. Entonces, sí le quería explicar a los pacientes ese pedazo que dijiste que es muy importante, que esto es una de las terapias que más satisfacciones da, porque sí se logra la recuperación cuando el paciente se compromete con sus terapeutas, cuando va a su psicólogo o sexólogo, cuando hace la rehabilitación del piso pélvico, cuando hace los ejercicios de relajación en la casa, y que tenemos muchas técnicas para buscar la relajación de la musculatura del piso pélvico desde los masajes, desde los masajes miofaciales. Tenemos también estimulación eléctrica, hacemos estimulación con electricidad galvánica para buscar la relajación de esa musculatura.
enseñarle al paciente que se explore, que esa es una pregunta que te quiero hacer ahora, lo de la autoexploración, que aprenda a conocer, porque en muchísimos de los casos ni siquiera conoce sus órganos sexuales, no sabe qué le gusta, no sabe realmente esa fase tan importante que es la fase de la excitación, no sabe cómo llegar a la excitación. Y no solamente tenemos pacientes con vaginismo, dispareunia, sino que también tienen trastornos del orgasmo que va asociado a la musculatura del piso pélvico, pero en muchos de los casos es porque desconoce su anatomía. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son los ejercicios que tú solicitas a los pacientes para conocerse, para hacer lo que es la autoexploración, que la debimos haber hecho a los 4 o 5 años, pero resulta que llegamos a la edad adulta y no nos exploramos nunca y no nos conocemos y entonces pretendemos que nuestra pareja sea divino y adivine qué es lo que queremos y qué es lo que nos gusta, cuando ni nosotras sabemos o cuando ni él sabe tampoco. Entonces, ¿cómo lo indicas tú? ¿Cómo es este ejercicio? Bueno, yo quisiera hablar primero, porque antes de que la persona acuda a un médico, generalmente tiene que tener una visión clara de lo que le está pasando dentro de su organismo, ¿no? Y finalmente, yo creo que hay ciertas preguntas que se deben contestar estas mujeres que tienen que darse cuenta, cuando se dan cuenta que tienen un problema y que finalmente tienen que buscar ayuda, ya sea ginecológica, sexológica, coloproctológica, como tú, o psicológica, pero vayan a un lugar. Entonces, lo primero que tienen que visualizar es que, bueno, ¿cómo está mi vida sexual? ¿En qué punto me encuentro y en qué nivel de satisfacción estoy, ¿no? Si me encuentro bien, no hay ningún problema. Si yo siento que yo y mi pareja estamos de acuerdo con lo que está pasando en este momento, pues, y no hay ningún tipo de queja, pues finalmente, si no hay un, una, un bien mayor, vamos a decirlo así, como por ejemplo la necesidad de salir embarazada, porque no desean hijos, y finalmente, pues, se encuentran ambos miembros de la pareja bien, sin coito, pues no habrá necesidad de ello, ¿no? Pero si no se encuentran bien, porque en primer lugar, tengo miedo a colocarme un tampón o una copa menstrual, tengo miedo al dolor vaginal, tengo problemas y miedo al examen ginecológico, le tengo pavor a la penetración, hay imposibilidad o dificultad persistente y dolor cuando se intenta penetrar, cuando has podido tener penetración, cuando no has podido tener penetración vaginal completa, si sientes que tus músculos se contraen involuntariamente al tratar de penetrar, y son esos botón de sí, usted muy probablemente tenga un problema de vaginismo y tenga que acudir de manera inmediata a un médico, ¿ok? A un psicólogo, a un sexólogo o a cualquier especialista que le nombre, ¿ok? Una vez entonces que usted busque ayuda, lo primero que le van a mandar a hacer, por supuesto, es lo que tú estabas diciendo ahorita, Yesira, es aprenda de su cuerpo, conozca su cuerpo. Usted va a agarrar un buen espejo con una muy buena luz y va a abrir esas piernas así bien abiertas, ¿ok? Se va a juzgar desde el pelito más recóndito hasta donde usted sea, donde se vea y donde no se vea, ¿ok? Vamos a tocarnos, vamos a explorarnos, vamos a sentirnos, vamos a vernos y conocer cada una de nuestras partes con ese buen espejo, buena luz, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer entonces es quiénes somos, qué sentimos, porque si no sabemos de nuestro propio
el funcionamiento de nuestro propio organismo, difícilmente esa terapia vaya a avanzar. De hecho, puedo decir que el primer paso psicosexológico que se utiliza en la terapia es, vaya y véase, jurúnguese, bien jurungada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es nuestra vulva, vamos a tocarla, vamos a olerla, vamos a probarla, vamos a ver qué se siente si le pongo un dedo, vamos a ver qué se siente si la froto, vamos a ver si aquí es rico y aquí es desagradable. Todo eso lo tenemos que saber. Entonces, y cercano al introito vaginal, que es esa entradita aquí, esa entradita de la vagina, se siente que ahí hay un tope y no logra introducir absolutamente nada, ni el dedito, ni el tampón, ni nada de nada, entonces allí, explore por afuerita, vea entonces cuáles son sus dificultades, qué está pasando dentro de mí cuando intento entonces explorar un poquito más adentro, cuáles son las emociones, cuáles son mis pensamientos, porque de todas esas cosas que estamos pensando y sintiendo se basará también el tratamiento psicológico que vamos a tener para poder tener una mejoría sustancial dentro de el trastorno de vaginismo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir entonces aproximando después las sucesivas sesiones, pues se irá tratando el trauma. Por supuesto, evidentemente, a veces hay que tratar primero el trauma que originó el vaginismo para luego tratar entonces digamos, eh, ay, se me fue la palabra. Parte anatómica que está contraída. La parte de lo que está pasando, la parte conductual del vaginismo, ¿ok? Entonces, a veces se puede hacer de manera paralela, que es lo que usualmente se realiza, ¿ok? Paralelamente al tratamiento psicológico, pues se van mandando ejercicios para hacer en casa y además, entonces se manda también la parte de rehabilitación con el médico y el fisioterapeuta para que vayan trabajando esa hipertonicidad de sus músculos. Es importante también, por ejemplo, que vayan hagan ejercicio, actividad física. A mí, por ejemplo, me encanta mandarle a estas mujeres que tienen este tipo de problemas que vayan y hagan yoga, hagan pilates, porque allí se trabaja mucho la musculatura pélvica, ¿no? Es una de las disciplinas o los deportes en donde más se estimula y se trabaja el piso pélvico. Pero bueno, finalmente cualquier tipo de actividad física también es importante, ¿no? Lo que se estimula es la propiocepción, esa capacidad que tenemos las personas de saber dónde está nuestro cuerpo, de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo para poder entonces controlar esas reacciones involuntarias. Bueno, fíjate porque yo estoy tocando este tema hoy, muy importante por lo que estás diciendo del manejo multidisciplinario. Es porque me parece tan importante el tema, el cual yo soy psicólogo-proctólogo, especialidad esquizofrénico. El 40% de mis pacientes femeninas que tienen trastornos de la defecación asociados a trastornos de musculatura epizopélvico tienen disfunciones sexuales, bien sea una dispareunia o bien sea un vaginismo. Generalmente comienzan algunas de mayor edad, comienzan con trastornos de la defecación, pero con los años, cuando se hace crónico, comienzan a presentarse los trastornos del sexo. No pasa igual con las pacientes más jóvenes. Con las pacientes más jóvenes generalmente inician con trastornos sexuales como es el vaginismo. Y aprovecho de contestarle la pregunta a Irma, que está preguntando si el vaginismo está unido a la falta de lubricación. Cuando hay falta de lubricación, sobre todo cuando ya nos en la etapa del climaterio, lo que generalmente ocurre es la dispareunia, porque se nos adelgaza la vagina por parte de los estrógenos, comenzamos a lubricar menos y
y entonces allí comenzamos a tener dolor con la actividad sexual. No es igual a vaginismo, que es esta contracción sostenida y fuerte de la musculatura que impide la penetración. Entonces, es importante que esta parte de que sepan que por qué toco este tema, una patología de piso hay como una interferencia, que va muy ligada también a trastornos de la defecación. ¿Por qué? Porque hay un gran músculo inmenso que se llama el elevador del ano, que fija todo el piso pélvico y que comienza a tener una disfunción posterior y posteriormente se hace lateral. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer en este momento, no veo ninguna otra. Bueno, con respecto a eso, fíjate tú, definitivamente el vaginismo va sumando otros tipos de trastornos, porque cuando me duele, fíjate, quizás la cadena es así, me duele, entonces mi musculatura no quiere tener más sexo, más dolor, y entonces contraigo, aparece el vaginismo. Una vez que aparece el vaginismo, como empiezo a tener terror a la penetración, probablemente no haya deseo sexual. Y cuando no hay deseo sexual, entonces baja el nivel de lubricación. Y al bajar el nivel de lubricación, se vuelve a otra vez, es como un círculo vicioso, ¿no? Cuando baja el nivel de lubricación, entonces vuelve otra vez el dolor. Y es un círculo vicioso. Y además, cuando hay dolor, evidentemente hay mucha posibilidad, casi que la seguridad de que no va a haber un orgasmo. Entonces se juntan todos los trastornos, se van a ir sumando progresivamente. Si no atacamos a tiempo uno de los trastornos, probablemente se vayan sumando otros más. ¿Ok? Dentro del vaginismo yo he tenido, por ejemplo, casos en donde mujeres perfectamente pueden tener relaciones sexuales, obviamente sin coito, en donde hay frotamiento, puede haber sexo oral, puede haber orgasmo, pero evita cualquier aproximación a la penetración. Cuando se evalúa el nivel de satisfacción, es de media a buena en muchos casos, pero siempre, cuando son mujeres jóvenes, siempre vienen a consulta porque, bueno, yo quiero ser mamá, y entonces obviamente sin coito no puedo serlo. Claro. Y finalmente entonces tengo que ir a tratamiento, aún teniendo, digamos, una vida sexual relativamente sana y satisfactoria. Sin el coito, claro, que es lo que siempre se le dice a los pacientes, el coito no es todo lo que es la actividad sexual. Ya tenemos 35 minutos y nos están haciendo la siguiente pregunta. ¿Puede haber vaginismo si no hay actividad sexual por años? Bueno, la vagina es súper elástica. En estos casos, lo que puede haber es dolor, que es la dispareunia, y básicamente puede ser por falta de lubricación y miedo. Si usted tiene muchos años sin tener actividad sexual y ya la tuvo, quizás todos esos factores que ya mencionaste, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, lo que es las fobias y todas estas cosas, pudieran condicionar que sí hubiese dolor y, ¿por qué no? Una contracción también de la musculatura del piso pélvico por el miedo, por el temor y por la ansiedad que puede producir esta actividad después de tantos años. Y de hecho he tenido pacientes que no han tenido coito durante 10 años y ha sido difícil introducirlas nuevamente a lo que es la actividad, a lo que es la actividad con coito. Claro, pero es mucho más por el factor miedo y por la ansiedad que se produce de reactivar su actividad sexual que realmente porque haya, digamos, a menos que ya hayan pasado por un proceso menopáusico, etcétera, que ya hay una atrofia evidente del tracto urogenital, pero no porque la vagina se vaya encogiendo por falta de uso ni nada de esas cosas, ¿no? Exactamente. Finalmente, bueno, si se mantiene una activa, no necesariamente con coito, sino con masturbación, pues esa tonificación podría estar presente sin ningún tipo de problema. Que eso formaría parte de la terapia porque muchas pacientes, como no se han explorado, pues no se masturban,
no se autoconoce, no se explora. Voy a aprovechar de contestar esta pregunta. ¿Puede un prolapso de órganos pélvicos ocasionar vaginismo? Difícilmente, porque cuando hay prolapso de órganos pélvicos es porque hay una pérdida del tono de la musculatura del piso pélvico. Entonces, en estos casos sí hay dolor por el descenso, pero no es un vaginismo porque no hay esa contracción muscular. Es Entonces, todo lo contrario. sino todo lo contrario, si no se perdió el tono y por eso se vienen abajo todos esos músculos. Sí se hace rehabilitación, pero es otro tipo de terapia. Nos disculpan si no se escuchan bien, que nos están quejando por acá, pero es que creo que aquí está lloviendo muchísimo, entonces tengo problemas de señal y no sé cómo estás tú por allá con lo de la señal, que me dicen que a veces no se escucha muy bien la... Yo aquí estoy bien, pero te oigo muy bajito. Yo Entonces, no sé puede si yo ser mi también te oigo señal, muy bajo. sí, puede ser mi señal, porque aquí está lloviendo muchísimo, no sé, yo le echo la culpa a la lluvia. Que voy a tratar de hablar un poquito más alto, ya tenemos Eso, 40 ahí te oyes minutos. mucho mejor. Ok, ya tenemos 40 minutos, lo que me van a ver es la cara muy cerca, pero bueno, no importa. No sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren cerrar con alguna conclusión, ya que estamos por encima de los 40 minutos antes de que Instagram nos cierre. Yo, ¿quieres que ¿Sí? cierre? Sí, con invitada especial. Ok, estaba viendo que hay una preguntita que me llamó la atención, que decía algo de los aceites lubricantes, que si se echaban antes o después, no sé. Ah, ok. Este, pero se me perdió, se me rodó y se me perdió. No sé si la viste. Creo que decía, no la medio la leí, pero la estoy buscando, de hecho es la que ando buscando. Ok. Creo que decía que si era recomendable utilizar todo el tiempo la lubricación o solamente era para la actividad sexual. Creo que eso fue lo que le entendí, porque la ando buscando y no la Ok, consigo. ok. Bueno, quizás es una pregunta un poquito más ginecológica, ¿no? Pero durante la relación sexual podemos utilizar lubricantes, no aceites, ¿ok? No aceites. Nunca usemos aceites. Ni vaselina, ni Por aceite favor. Meneses, Johnson, ni nada de eso, ni siquiera los aceites que se utilizan para hacer masajes corporales, ni nada de eso. Para eso están los lubricantes, que a pesar de que tengan parabenos y sustancias químicas, entonces hacen mucho menos daño que los aceites o que incluso las sustancias orgánicas, porque me han discutido mucho, pues, por ejemplo, el aceite de coco y cosas como estas. No, el aceite de coco también es orgánico, no es apto para meterse dentro de la vagina. Todo lo orgánico se pudre, se descompone y allí entonces las bacterias, los hongos, pues nos invaden y es terrible. Entonces, podemos utilizar todo el lubricante que queramos en todas las relaciones sexuales, pero son lubricantes a base de agua, especiales para la zona genital, ¿ok? Entonces, eso por supuesto va a aliviar mucho el dolor por resequedad y no va a haber, si se producía por esa circunstancia, pues no va a haber dolor por la fricción, el roce que ocurre cuando se está muy reseca la zona. ¿Okay? Es Bueno, correcto, eso es importante. Entonces, para cerrar la conclusión, el vaginismo, la dispareunia, los trastornos de erección, el dolor con la eyaculación, el dolor con la erección, son trastornos, son disfunciones sexuales que tienen que ver con el piso pélvico, que tienen solución, el porcentaje de respuesta positiva que tenemos con nuestros pacientes se acercan al 100% cuando el paciente se siente comprometido, acude a la terapia y se logra una adecuada compenetración médico-paciente o especialista con el paciente. Y que hay que enfocarse, hay que recordar al paciente que la rehabilitación no solamente es cuando va a la consulta con su terapeuta o cuando va a la consulta con su rehabilitador o cuando va a la consulta con su especialista, sino que requiere de algunos de ejercicios que debe realizar en casa, bien sea cognitivos, bien sea ejercicios de exploración, bien sea ejercicios de masajes perineales que son importantes, ejercicios que se les enseñan en la consulta, ejercicios de relajación de la musculatura del piso pélvico cuando lo que está comprometido es el aumento del tono de los músculos, se logra una adecuada respuesta, entonces
se les pide que no tengan vergüenza en acudir, que es frecuente que suceda que tengamos este tipo de trastornos y me doy cuenta en la consulta porque cuando hago el interrogatorio por alguna otra patología del piso pélvico, entonces es bastante frecuente que coexistan 2 patologías y hasta 3 patologías del piso pélvico y que existen especialistas que nos dedicamos a esto y que le podemos ayudar. Entonces, cero vergüenza para este tipo de consultas y bueno, ya saben a quién tienen que acudir. Noraida, muchísimas gracias, el tema muy interesante, nos vamos a reunir porque este es un tema que pica y se extiende o que tiene cola o que es bien amplio, que podemos seguir discutiendo. Muchísimas gracias a todos por haberse unido. La doctora Noraida Matos puede dar sus servicios vía videollamada. Ahorita nos enseñó la pandemia a hacer consultas virtuales. Entonces, de esta manera también se les puede ayudar, incluyendo pues lo que son las terapias de rehabilitación. Muchísimas gracias por estar hoy acá y nos estaremos viendo en una segunda oportunidad. Noraida, para que cierres, por favor. Muchísimas gracias, Yaisira, muy agradecida por todo tu recibimiento y todo lo que has aportado. Bueno, sigan mis seguidores que me siguen, sigan a la doctora, y voy a aprovechar un momentico la oportunidad para hacer una pequeña publicidad. A partir de marzo voy a tener el 6º lanzamiento del reto Afrodita, en donde son 30 días de trabajo arduo y también tratamos este tipo de temas, ¿ok? Pero tratamos todos los temas relativos a la sexualidad femenina como tal, cómo sentirnos mejores como personas, como mujeres, cómo realzar nuestra sexualidad, cómo tener mejores relaciones de pareja, etcétera. Son 30 días de trabajo continuo y, bueno, los invito a todos, a todas a participar porque es específico para mujeres. A partir del mes que viene empiezo ya la publicidad, va a ser la 6ª entrega. Ya casi 400 mujeres han pasado por este reto y realmente ha sido bien gratificante para todas, porque yo he aprendido un montón. Bueno, mándame la publicidad para comenzarte a enviar a las pacientes que yo sé que les va a ser de gran ayuda. Muchísimas gracias a todos, Noraida. Un abrazo, espero verte pronto. Claro que sí. Bye, bye. Gracias. Chao, muchísimas gracias. Chao.